Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría de Dios para nuestro crecimiento es el tema que el día de hoy vamos a compartir con ustedes, el tema que el Señor trae a nuestras vidas, enmarcado en un tema 2023, Iglesia, crece y multiplícate. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Sabiduría de Dios para nuestro crecimiento. Usted y yo tenemos dificultades, pruebas y problemas, y eso creo que es un patrón. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no enfrenta adversidades en el día a día? Que levante la mano para ver cuál es su secreto. Creo que todos y cada uno de nosotros enfrentamos de una u otra manera, en el contexto de nuestro diario vivir, adversidades, problemas, situaciones complejas. Y en medio de todo esto, la pregunta es: ¿cómo vamos a resolver esos problemas? ¿Cómo lo vamos a resolver? Usted se pregunta, o mejor dicho, usted ya se contestó. ¿Cómo resolvemos esos problemas? ¿Cómo vamos a hacer frente a estas circunstancias de la vida? ¿Cómo vamos a tratar con este o aquel tipo de persona? ¿Cómo vamos a relacionarnos con los demás? Y hay un sinnúmero de adversidades que pudieran estar afectando hoy nuestro crecimiento espiritual por no saber cómo enfrentarlos. Si le falta sabiduría con respecto a un problema, a una adversidad, a una situación difícil, lo que tenemos que hacer es orar, dirigirnos a Dios en oración y pedirle al Señor. Eso es lo que tendríamos que hacer, y todo se resumiría hasta ahí. Pero lamentablemente en muchos casos no lo hacemos, y si lo estamos haciendo, lo hacemos de la manera incorrecta. La sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Qué importante es tomar decisiones con sabiduría. Ser sabio es muy distinto a ser sabido. El sabido en nuestro dialecto, sobre todo aquí en Guayaquil, es la persona que enfrenta situaciones, que sabe cómo escabullirse a los problemas. Pero no es la persona que sabe enfrentar los problemas. No es la persona que sabe solucionar los problemas. Solo huye de los problemas. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. Y en esta mañana, estimado hermano y amigo, la sabiduría consiste en saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias de prueba, cuando surgen los problemas y las dudas. La vida está llena de estos factores, y por lo tanto, usted y yo necesitamos recibir sabiduría de Dios. Yo quisiera que en esta mañana levante la mano el que no necesita la sabiduría de Dios. Entonces replanteo la pregunta. Necesito que alcen la mano aquellos hermanos y amigos que necesitan de la sabiduría de Dios. Amén. El versículo que acabamos de leer dice que Él da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Qué hermosa esa promesa, una de tantas promesas que el Señor nos ha dejado para nuestra vida. Dios está implicado en la tarea de proporcionar sabiduría con abundancia, es decir, Él simplemente nos va a ayudar en estos tiempos de dudas o de conflictos o de angustias, cuando no sabemos cómo enfrentar los problemas y las adversidades. Y es precisamente en este marco que Santiago no solo habla acerca del conocimiento, sino también de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles por el contexto de este texto. Cuando necesitamos sabiduría, podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestras necesidades. Porque déjame decirte algo, amado hermano y amigo, en esta mañana: los cristianos no necesitamos andar a tientas en las tinieblas con esperanza de ver una respuesta lejana. No necesitamos ni hemos sido llamados a vivir de esa manera. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición, y el Señor dice en su palabra que acabamos de leer
que Él la da en abundancia y sin reproche para guiar nuestras decisiones. Todo aquel que tiene uso de razón, que ya diferencia entre lo bueno y lo malo, que tiene capacidad de poder analizar lo que es bueno y malo, tiene que acudir delante del Señor. Y por eso hago esta diferenciación, porque creo muy difícilmente que un niño comprenderá esto. Pero si un adolescente, si un joven, si un adulto, si un anciano está en plena capacidad de saber que necesitamos la sabiduría de Dios que está a nuestra disposición. Sabiduría significa discernimiento práctico, pues la sabiduría empieza con respeto a Dios, temor a Dios, conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para discernir lo correcto de lo incorrecto o lo erróneo. Dios está dispuesto a darnos sabiduría. ¿Usted está dispuesto a pedirla? En serio, ¿usted está dispuesto a pedirla? Pero si me escuchó lo que le estoy diciendo en esta mañana, ¿usted está dispuesto a pedirle sabiduría a Dios? Amén, gloria a Dios por aquellos valientes y esforzados que saben que la palabra de Dios dice que si tienes carencia de sabiduría, pídasela a quien la puede dar. Conocer en ese sentido, amados hermanos, la voluntad de Dios es importante, porque la voluntad de Dios es que sus hijos sean sabios. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea sabio y entendido? Dígame. ¿Qué padre, usted como padre, si ya tiene esa experiencia, no anhela en su corazón que sus hijos sean sabios y entendidos para la toma de decisiones? Porque si ellos se equivocan, usted tal vez tendrá que acompañarlos en las consecuencias. Dios, siendo benevolente, anhela en su corazón y de su voluntad que usted y yo, como hijos de Él, seamos sabios y entendidos, y eso será posible leyendo la Biblia, leyendo la palabra, estudiando la palabra, y que sea el Espíritu Santo revelándonos por medio de su palabra el conocimiento necesario que enriquezca nuestra vida para tomar decisiones. Amados hermanos, la sabiduría de Dios no va a venir porque le van a dar un chip, o porque se la van a inyectar con alguna inyección, o porque usted la va a comprar en una farmacia, o porque se la va a heredar de padre a hijo. Así no viene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no va a llegar de otra manera, sino por medio de su palabra. ¿Usted quiere ser sabio? El Señor, a ver, dígale: Señor, te pido sabiduría. El Señor te contesta fácilmente: lee la palabra, lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, ámala, crece en la palabra. No hay nada que pueda hacer a un lado la palabra de Dios para nuestras vidas. Por todo esto, amados hermanos, vamos a ver las siguientes verdades que se desprenden de este texto en el capítulo 1 de Santiago. Verdades a la luz de la palabra que nos permitirán alcanzar la sabiduría de Dios para nuestro crecimiento. Aquel que crece, y eso lo veíamos ayer en el ayuno, en ese tema precioso que nos compartieron el día de ayer. Qué importante, amados hermanos, es crecer a través de la palabra de Dios. Hay que crecer, amados hermanos, y el cuerpo nos hacían ver que tiene tantos órganos y no todos los órganos crecen de la misma manera. Pero al final del día, todos los órganos tienen que crecer. Unos crecerán más rápido que otros, pero todos vamos a crecer. En ese sentido, todos los hijos de Dios tienen que crecer a la luz de la palabra. Tenemos que crecer en sabiduría. Veamos esta primera verdad en el versículo 5, en la primera parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Primera verdad que se nos comparte en esta mañana: pedir la sabiduría al Eterno. No se la pida al pastor, no se la pida a un diácono, no se la pida a su esposo, no se la pida a un libro ahí de metafísica. No, pídasela realmente a Dios por medio de su palabra. Pedir la sabiduría al Eterno, la primera verdad. Y ante lo leído se levanta una vez más la pregunta: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Pregúntese en esta mañana: la sabiduría, ¿qué es? Y bueno, entonces vamos a Proverbios y encontramos en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese es un concepto básico, es un concepto bíblico, es un concepto real, pero muchas veces no lo podemos asimilar. Pero lo vamos a tratar en esta mañana de ampliarlo más. La sabiduría a la luz de la Biblia es una virtud que nos capacita a entender la voluntad de Dios.
y aplicarla a las situaciones del diario vivir. Ampliamos más el concepto. Si la sabiduría dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Y muchos se quedan con signos de interrogación. Pero al final del día estamos viendo que es una virtud que nos capacita a entender, a comprender, a asimilar la voluntad de Dios para aplicarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si no leemos la Biblia no lo sabemos. Pero yo te aseguro que la voluntad de Dios para tu vida no es perdición, es salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Les gusta esa verdad? Amén, amado hermano. La voluntad de Dios no es que seas esclavo del pecado, sino que seas libre del pecado. La voluntad de Dios no es que vivas oprimido y preso nuevamente en tinieblas, sino libre en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seas un buen esposo. La voluntad de Dios es que seas una buena esposa. La voluntad de Dios es que seamos buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos. La voluntad de Dios para sus hijos siempre va a ser un bienestar importante que se va a mirar en la eternidad, pero lo comenzamos a vivir desde esta tierra, aunque somos transeúntes. Una persona puede tener mucho conocimiento, y aquí quiero ver esta parte. Hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento, pero carecer de sabiduría. Una persona puede tener mucha educación y haber sacado notas excelentes, haberse graduado con premios contentes en una universidad, sin ser una persona sabia. La sabiduría presupone conocimiento, eso es lógico, pero nadie es sabio sin conocimiento. Pero una persona puede tener conocimiento sin ser sabio. Es más, un creyente puede haber memorizado muchos versículos de la Biblia y aún así no ser sabio y no poder enfrentar los problemas del día a día. ¿Cuántos problemas tiene usted en su hogar? No me los va a decir a mí, Dios lo sabe y usted también. ¿Cuántos problemas tiene en su trabajo? ¿Cuántos problemas usted tiene en su familia? ¿Cuántos problemas tiene usted en su negocio? ¿Cuántos problemas usted tiene como ciudadano en este país? Como ciudadano en esta ciudad, como parte de un vecindario, como parte de una comunidad. ¿Cuántos problemas usted tiene? Para entender bien lo que nos expone Santiago, es necesario comprender, amados hermanos, lo que es el don a la luz de la Biblia. ¿Qué es un don? Es fácil, es un regalo por gracia. El don que encontramos en la Biblia es un regalo, don de Dios, regalo por gracia. Pero también es importante, por otra parte, saber qué significa la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero en aplicación, tener fe significa juzgar al mundo y ver la vida con los criterios de Dios y con su escala de valores. Muchas veces somos relativistas, pero Dios no es relativo, Dios es absoluto. Dios no tiene colores grises, o eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, pero no hay tibio que delante del Señor pueda tener bendiciones. Por eso la verdadera sabiduría solo puede descender de arriba. Lo opuesto a la sabiduría de esta tierra. Veamos qué dice Santiago 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquel que actúa sin la sabiduría de Dios, actúa de esta manera. Actúa de manera diabólica. Y cuando habla de animal, habla sin raciocinio. Esa es la sabiduría que encontramos en el mundo. Esa es la sabiduría a la cual muchas veces nuestros hijos están expuestos. Y como no hay una escala de valores de acuerdo a la Biblia que se aplique en la sociedad, todo es relativo. Si te hace feliz, está bien. Si tú crees que estás contento, está bien. Si tú crees que eso te beneficia, está bien. Y así no actúa el Señor. La fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la corrupción es pecado, la mentira es pecado. El Señor no dice, bueno, si la mentira te conviene, hazla. No hay relativismo en eso. Es absoluto lo que el Señor nos dice desde la antigüedad. ¿Cuántas veces aparece una contradicción entre las convicciones religiosas y la práctica de la vida cotidiana? Porque no se ha cambiado, lamentablemente, la manera de pensar. Cuando llegamos a Cristo Jesús, nuestra mente es renovada.
nosotros somos transformados y nuestra manera de pensar debe de ser como la de Cristo Jesús. En tal sentido, quien no reflexiona, quien no ve, quien no planea, quien no juzga, valora y no obra inspirado por Dios y con la vista puesta en Él, lamentablemente lo único que tiene es fe insuficiente. Y es estéril, no crece. Es todavía un menor de edad si es que podemos verlo desde el punto de vista espiritual, un niño espiritual. Y al final del día está marcado por la sabiduría de este mundo. ¿Cuánta gente adulta, amados hermanos, toma decisiones incorrectas? ¿Cuántos esposos se equivocan en la toma de decisiones? ¿Cuántas esposas lo están haciendo mal? ¿Cuántos hijos están tomando decisiones equivocadas? Lo que no es concebible es que los cristianos, teniendo la fuente de sabiduría, tomemos malas decisiones. Y si la hemos tomado, amado hermano, gloria a Dios, porque hoy el Señor te dice, este es tiempo de presentarse y arrepentirse delante de Dios de sus malas decisiones. La gente que actúa sin la sabiduría de Dios, poniendo la fe delante de Él, es al final del día un inmaduro espiritualmente. Y está ligado a la sabiduría de este mundo, que no ve más allá que las cosas de este mundo. Y aunque el camino parezca recto, dice la palabra de Dios, su fin es muerte y destrucción. Dice Santiago nuevamente, capítulo 3, vamos al verso 13 y vamos a leerlo hasta el versículo 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Alce la mano. Hay una pregunta y el Señor la está haciendo a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil en este día. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Alce la mano si usted recibe esta pregunta el día de hoy. ¿Hay algún sabio y entendido entre vosotros? No lo estoy preguntando yo, lo pregunta el Señor. ¿Sabe lo que el Señor dice? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre, porque por su fruto se conoceréis si efectivamente usted es sabio y entendido. Muestre entonces, amado hermano, dice versículo 14 también, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y toda obra es perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Puesto, amado hermano, que todo depende de que veamos las cosas en perspectiva divina, estamos llamados a pedir al Eterno sabiduría. Si miramos con esos ojos nuevos en Cristo Jesús, estamos llamados a mirar en perspectiva, viendo las cosas del reino, y por eso necesitamos pedir al Eterno sabiduría para alcanzar la madurez de la fe, para crecer. Acuérdese que el Señor quiere en este año crecimiento. El Señor quiere verlo a usted crecer. El Señor quiere verlo a usted desarrollarse. El Señor quiere verlo a usted multiplicarse. Y si usted sigue actuando con la sabiduría de este mundo, no va a haber tal cosa. Necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Y Santiago se limita a insistir algo que es importante, amados hermanos, porque lo que Santiago le decía a sus lectores no era algo nuevo. Le estaba haciendo énfasis lo que ya en la antigüedad se decía respecto a la sabiduría. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, solo entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da, amados hermanos? Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría, amados hermanos? Es Dios. Si no fue nuevo para el tiempo de Santiago, tampoco es nuevo para nuestro tiempo.
Si usted quiere ser sabio y entendido, pida la sabiduría a Dios. Pero en medio de todo eso, amados hermanos, de repente vienen los problemas, vienen las adversidades, problemas en la vida, y nosotros como cristianos muchas veces no sabemos cómo responder o resolverlos. Muchas veces situaciones como esta: ¿debo bajar de peso o no? ¿Me debo de operar o no? No sé qué hacer con este cónyuge, con este marido o con esta mujer. No sé cómo hacer que mis hijos me obedezcan. Yo no sé qué hacer con mi madre o mi padre que no me entienden. Yo no sé qué hacer con mi jefe, si es que lo tengo, ¿no? O qué hacer con este trabajo tedioso y hostigoso, este horario esclavizador, el bullying en la escuela de mis hijos, la búsqueda de trabajo, el dolor insoportable que muchas veces las personas provocan en mí. No sé qué hacer con estos gastos impagables. Y podemos seguir enumerando o enlistando la serie de problemas comunes, transversales en la familia cotidiana, en la familia común. La pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo de hacer? Y lo primero que tenemos que hacer, y lo que Dios nos dice en este día, es reconocer que no somos sabios, y que necesitamos sabiduría. Porque usted por su propia naturaleza no es sabio. Y si hay algo de sabiduría, es terrenal, bestial, animal, demoníaca. Por eso es importante ante esta problemática o ante la nube de problemas que enfrentemos en el día a día, pedir la sabiduría a Dios, pero reconociendo primero que no somos sabios. Es el primer paso para ser sabio, reconocer que no lo somos. Necesitamos sabiduría para la toma de decisiones en el diario vivir. Usted necesita, al igual que yo, sabiduría para poder corresponder a esta sociedad que está plagada realmente de todo lo contrario a lo que Dios pide. Por ello es necesario, amados hermanos, en la misma palabra, ver ejemplos que nos dan a nosotros la luz necesaria para ver cómo actuar y qué pedir en un momento dado. Y tenemos en la Biblia un hombre llamado Salomón, que pudo haber pedido cualquier cosa, pero pidió algo que tal vez nosotros no pedimos nunca, y es sabiduría. Veamos qué dice Primera de Reyes, capítulo 3, del 5 al 12. Voy a tomar ciertos versículos para extraer la lección y aplicación a este punto. Este hombre no pidió en ningún momento larga vida, ni riquezas, ni victoria sobre sus enemigos. Él pidió algo más precioso delante de Dios, un corazón sabio. Veamos el versículo 5 de 1 de Reyes 3, que dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué no se me aparece a mí también así en sueños, no? Se le aparece a Salomón y el Señor le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Si hoy estuviera usted recibiendo esta pregunta de parte de Dios: pide lo que quieras que yo te dé, tal vez muchos de nosotros pediremos una casa, pediremos trabajo, pediremos salud, pediremos estabilidad, pediremos una cirugía estética, qué sé yo, ¿qué vamos a pedirle a Dios? La pregunta está ahí en la Biblia: pide lo que quieras que yo te dé. Señor, ¿por qué no me preguntas eso en este momento? Y el Señor te dice: si te estoy preguntando. El Señor está preguntándole a esta iglesia: pidan lo que quiera que yo les voy a dar. El Señor le decía a ese hombre llamado Salomón, y mira la respuesta de Salomón: no pidió un Mercedes, no pidió un castillo, no pidió fama, no pidió fortuna, no pidió poder. Él dice claramente, versículo 6: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre.
Versículo 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Versículo 9, la respuesta que estamos esperando: da pues a tu siervo corazón entendido. Mire lo que pide Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Que esa respuesta, amado hermano, es lo que Dios espera de nosotros. Porque dice más adelante el texto: y le agradó la respuesta. Lo que Salomón respondió le agradó a Dios. Tal vez cuando nosotros respondemos delante de Dios, Dios ha de mover la cabeza, se ha de reír. ¿Qué pensará Dios de nosotros cuando pedimos? ¿Qué estamos pidiendo, amados hermanos? Muchas veces pedimos el pescado y no pedimos la caña. Pedimos, amados hermanos, mal, porque pedimos para nuestros deleites y no recibimos lo que debemos pedir realmente. Agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no has pedido para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo te he, dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El ejemplo está ahí. Estamos pidiendo en este sentido, amados hermanos, sabiduría a Dios. ¿Por qué hay problemas en nuestros hogares? ¿Por qué hay problemas en nuestras familias? ¿Por qué hay problemas de gobernanza en una ciudad, en una provincia, en un país? ¿Por qué el mundo está como está, en conflicto? ¿Por qué el mundo pende del equilibrio, de la toma de decisión de uno u otro gobernante de alguna potencia en el mundo? ¿Por qué la inestabilidad? ¿Por qué la zozobra? ¿Por qué la inseguridad? Es porque lamentablemente no hay sabiduría para lo que hacemos. La sabiduría de Dios es importante para nuestro crecimiento. Usted no se ha preguntado que si algo le está faltando a su cuerpo espiritualmente y que no está creciendo, tal vez eso es la ausencia de sabiduría. Porque tal vez nuestras decisiones no están siendo conforme a la voluntad soberana de Dios, porque la desconocemos. ¿Es la voluntad de Dios que su iglesia predique el evangelio, sí o no? ¿Y dónde estabas ayer? Es necesario que un padre guíe espiritualmente a su familia. Los hijos deben de decir: mi padre sí me guía o no me guía espiritualmente. Es necesario, amados hermanos, ver la voluntad de Dios. Es necesario acudir y mirar lo que Dios dice en su palabra para tomar decisiones. Porque al final del día, todo lo que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra, tarde o temprano, tendremos que dar cuenta a Dios. Y más vale, amados hermanos, que nuestra rendición de cuentas sea delante de Jesucristo y no delante del eterno Padre Celestial. Hay una gran diferencia entre ir al tribunal de Cristo e ir al juicio del trono blanco. Yo sé, amados hermanos, y creo que todo cristiano, todo hijo de Dios, genuinamente arrepentido, con un corazón contrito y humillado, habiendo recibido a Cristo Jesús, estará en el tribunal de Cristo. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Segunda verdad: el Eterno da generosamente. Primera verdad: hay que pedirle al Eterno la sabiduría. Y segunda verdad es la respuesta: el Eterno da, el Eterno provee generosamente. Regresamos a Santiago 1:5, que dice en la segunda parte: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es el eterno y soberano Dios de quien debemos buscar sabiduría. Es solo de Él de quien debemos buscar sabiduría. ¿Qué debemos de hacer, amados hermanos? Sencillo: pedir sabiduría a Dios. ¿Por qué hay que pedirle sabiduría a Dios?
porque Él es el único en este mundo, en esta creación, en este universo, que tiene sabiduría, que permite crecimiento. Dios es la fuente, Dios es el origen de la sabiduría, solo Él la puede dar. Así que el llamado no es precisamente en este día a leer más libros, por ejemplo, sobre el matrimonio, ni más libros sobre la crianza de los hijos, ni más libros para trabajar con los problemas del trabajo, ni tampoco estoy diciendo en ningún momento que no haya valor en esos libros. Pero lo que el Señor quiere en este día es que busquemos la sabiduría en la palabra de Él, porque Él es el único que la puede dar. Es el único sabio en todo el universo. Entonces pidámosle la sabiduría a Él. Pero hay una parte importante en este versículo, en la segunda parte, cuando dice, el cual da a todos. La pregunta es, ¿a qué todos se refiere Santiago? ¿Será a todos en realidad? ¿Será que también al que no tiene a Cristo le da sabiduría? ¿Al que no tiene fe le dará sabiduría? ¿Al que no ha recibido el don de la salvación le dará sabiduría? Yo creo que la respuesta está ahí mismo. A todos los que le pidan al Eterno. ¿Quién le puede pedir al Padre? El que tiene al Hijo. ¿Quién conversa con el Padre? El que tiene el Hijo. Porque no es religión, es relación. Es relación por medio de Jesús. Por lo tanto, a todos se refiere a todos los que le pidan al Eterno por medio de Cristo Jesús. Y no hay límite en el alcance de esa promesa, porque Él le da a todos sus hijos. Dios es el Dios dador. Él es el infinito en su bondad. Él se goza en dar. Nuestro Dios es un Dios desprendido. Lamentablemente nosotros somos los mezquinos. Nosotros somos los egoístas. Nosotros somos los que nos reprimimos. Nosotros somos los desconfiados. Dios da. Dios es proveedor. Él da. Él no es mezquino. Él da abundantemente. Abundantemente. Él da a manos llenas. Cuando tú llegas delante de Dios de esta manera, el Señor te llena las manos. Lo veíamos en el sermón de la semana pasada que nos compartió nuestra hermana Nelly. Cuando usted llega delante de Dios así, a dar, ¿Dios qué hace? Llena. Si usted da su vida, Dios llena. Amén. Dios lo va a llenar de sabiduría. Dios le va a dar abundantemente. La palabra abundantemente en el griego denota en dar e implica liberalidad al dar. Dios es inclinado a dar con prontitud. Él no es como los que deciden si van a dar o no. Él no te tiene en una sala de espera. Él está presto a dar. Él se goza a dar, Él disfruta del dar y da en abundancia. Dios da lo divino. Dios te da todo lo que tú anhelas en tu corazón. En Dios no hay pretexto, amados hermanos. Dios da sin ningún tipo de segundas intenciones, sin reparos, sin reservas. Veamos qué dice el versículo 17 de Santiago 1. 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Da sin hacer reproches al que suplica. ¿Usted le suplica al Señor? ¿Usted le ora al Señor? ¿Usted clama al Señor? ¿Usted se postra delante del Señor? ¿Usted cree que Dios no le va a dar? Yo creo que Dios da, y da en abundancia. Dios no da de mala gana. Dios da con amor, condescendentemente a lo que Él es. Atiende e inclina el oído al ruego y a la súplica que sus hijos hacen. Dios da gustosamente. Cuando un hijo se acerca ante su padre, ¿qué le pide?
de todo. Un padre que hace, da lo mejor que necesita su hijo. ¿Usted cree que si usted se acerca a pedirle a Dios sabiduría, Él no le va a dar? Él va a dar la sabiduría y la va a dar sin reproche. Entonces, amados hermanos, segunda verdad, el Eterno da sabiduría. Tercera y última verdad, recibir la sabiduría. Dice el versículo, nuevamente 5, en su última parte, lo siguiente: y será dada. Y en la versión que leemos, y se le dará. Y se le dará. Podemos estar seguros de que Dios prestará oídos a nuestra petición. ¿Usted lo cree? No es solo Santiago quien lo afirma. El mismo Señor Jesucristo, al final del Sermón del Monte, lo dice. Mateo 7, versículo 7, dice lo siguiente: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Usted cree esto, amado hermano? Yo lo creo, amado hermano, y creo que lo que Santiago nos trae a colación es algo que él estaba plenamente seguro de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas 11:9, para referencia, dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por un lado, Mateo, testigo. Por otro lado, el doctor Lucas, investigando de los testigos. Ambos coinciden en que si buscamos, amados hermanos, vamos allá, y que si pedimos, vamos a recibir. Así que podemos ir a Dios todas las veces que sea necesario, sin ningún tipo de pretexto. ¿Cuál es el pretexto que usted y yo ponemos cada día para no acudir a Dios? Usted puede enlistarlo en este día. ¿Cuáles son los pretextos que utilizamos para no acudir a Dios? El tiempo, el trabajo, la familia, el entretenimiento, mi tiempo de ocio, mi cansancio, mi apatía. ¿Cuál es el pretexto para no acudir a Dios y pedir sabiduría? Necesitamos, amados hermanos, buscar de parte de Dios en este día, como mensaje a cada uno de nosotros, la sabiduría, pedírsela a Él. Él la va a proveer, Él la va a dar sin reproche, abundantemente. El Señor lo dice en su palabra. ¿Usted cree que hay algo más necesario en la vida, en esta tierra, que la sabiduría? ¿Usted cree? Yo le aseguro, amado hermano, que usted hasta para casarse necesitó de la sabiduría de Dios. Para tener hijos, de la sabiduría de Dios. Para instruir a sus hijos, de la sabiduría de Dios. Para congregarse en una iglesia, de la sabiduría de Dios. Para buscar un trabajo, de la sabiduría de Dios. Para poder trabajar, de la sabiduría de Dios. Para tener un negocio, de la sabiduría de Dios. Pero lo más importante, para servir a Dios necesitamos la sabiduría que Él nos da. Sin sabiduría, amado hermano, usted y yo estamos perdidos y seremos esclavos de las consecuencias de aquellas decisiones que se toman con la sabiduría terrenal. Usted tal vez en este momento está pensando en tantas situaciones, en tantos momentos donde le tocó decidir. Y usted diría: ¿y si Dios me hubiese dado sabiduría? No estuviera pagando las consecuencias que hoy estoy pagando. Si hubiese sido más sabio en tomar decisiones, si hubiese educado a mis hijos con la sabiduría de Dios,
si hubiese guardado mi matrimonio con la sabiduría de Dios, si hubiese honrado a Dios con sabiduría, no estuviera pagando las consecuencias de lo que hoy pago. En ese sentido, amado hermano, hoy es tiempo de pedir sabiduría. Lo que vimos hace un momento es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que tomar una decisión en obediencia. La obediencia trae bendición. Dios bendice al que le obedece. Y el primer acto de obediencia, lleno de sabiduría, es decirle al mundo que Cristo Jesús es su Señor y Salvador. Por eso puedo decirte, amado hermano, cada uno de nosotros debemos buscar la sabiduría en el único que la posee, Dios. Y Él la da sin reproche y en abundancia. Todos los días tomamos decisiones. Y la sabiduría de Dios, amado hermano, hasta para vestirse es necesaria. Hay gente que cree que tomar decisiones con la sabiduría de Dios es para lo complejo. Equivocados. La sabiduría de Dios la necesitamos hasta para lo más sencillo. Hasta para saber qué vamos a comer y vamos a darle al templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué apariencia vamos a tener? ¿A qué lugar vamos a ir? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿De qué manera voy a responder? ¿De qué manera voy a preguntar? ¿De qué manera voy a enfrentar la adversidad? Creo que la sabiduría de Dios para nuestro crecimiento es fundamental. No hay crecimiento sin sabiduría de Dios, porque sin ello vamos a vivir estancados, vamos a vivir presos de nuestras propias decisiones, y Dios no quiere eso para ti. Dios no te dio una nueva vida en Cristo Jesús para que seas un enano espiritual, para que seas un fenómeno espiritual. Dios te dio una nueva vida en Cristo Jesús para crecimiento. La iglesia está llamada a crecer. Un cuerpo sano crece. La iglesia de Cristo necesita crecer. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? No escucho a la iglesia de Cristo. ¿Dónde está? Si la iglesia de Cristo está presente aquí, Dios te dice: crece. Y crece en sabiduría, crece en entendimiento, crece tomando buenas decisiones en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es verte crecer, desarrollarte y multiplicarte en Cristo Jesús. Dios anhela para tu vida eso. Dios no quiere verte sufrir. Pero en el mundo tendréis aflicción, y eso es consecuencia de nuestras decisiones en esta carne. Hagamos un alto y miremos a través de esa manera de recordar las decisiones que tomamos en algún momento dado. Si tú estás aquí hoy, tomaste una buena decisión, una decisión en Cristo Jesús. Una decisión que enriquece tu vida y no añade tristeza, porque esa es la bendición de Dios. Padre bendito, Padre de bondad, Padre de misericordia, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad en la cual tú nos das la oportunidad, mi Dios amado, de poder presentarnos delante de ti. Hemos sido confrontados a la luz de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, redarguidos en la toma de decisiones carentes de sabiduría, sabiduría divina, que sabemos, Señor, que hay que pedirla a ti, que sabemos, Padre eterno, que tú la das, que sabemos, Señor, que la podemos recibir en Cristo Jesús. Padre bendito, Padre santo, hoy nos estás diciendo, como en el tiempo de Salomón: pide
pide lo que quieres que te dé. Padre Santo, no queremos otra cosa que no sea un corazón sabio y entendido para poder, mi Dios amado, servirte en el nombre de Jesús. Para poder servirte como padre, para servirte como madre, para servirte como hijo, para servirte como hermano, para servirte, Señor, en todos los roles que tú nos has dado en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte en este día? Si necesitamos, Señor, sabiduría de lo alto. Sabiduría, Señor, para poder desarrollar todos y cada uno de las etapas que tenemos que enfrentar en la vida. Danos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Queremos recibir sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones que puedan ser agradables delante de ti. Nuestro corazón anhela que tú te agrades de lo que te pedimos, de lo que decidimos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.